Tres veces ha presentado Donald Trump como presidente, dos veces ha ganado, una ha perdido, y esta es un poco la evolución que ha tenido en el voto y en el número de delegados que ha ido consiguiendo en las tres últimas elecciones. La primera también ganó por 306 delegados a Hillary Clinton, que obtuvo 232, aunque ahí la diferencia fundamental fue que Clinton tuvo 3 millones más de votos que Donald Trump en ese sistema en Estados Unidos en el que los delegados cuentan más que los propios votantes directos, que lo que hacen es escoger a esos delegados y no directamente al presidente. Hace 4 años, lo recordamos todos muy bien, Biden vence a Donald Trump por 306 delegados frente a los 232 en una carrera que estuvo muy reñida en muchos estados bisagra y que ocasionó multitud de pleitos que al final dieron la victoria a Trump en territorios críticos como por ejemplo fueron Georgia o Arizona. Y en el 2024 ese es el resultado que tenemos hasta ahora, prácticamente con todo escrutado. Veis esas zonas grises porque hay todavía unas bolsas de votos que por contar en Nevada, en Arizona y algunas carreras en la Cámara de Representantes, algunas de las candidaturas que todavía no están definidas. Esa victoria de Donald Trump ahora por 295 delegados frente a 226 y también con una victoria en votos, más de 5 millones de votos, más de 6 millones de votos ha sacado Donald Trump a Kamala Harris. Víctor Lapuente es politólogo, es catedrático de la Universidad de Gotemburgo, y Daniel Fernández de Miguel es politólogo también, es profesor de la Universidad Carlos III. Víctor, 8 años después de que Trump ganase, 4 años después de que perdiese, ¿cómo es posible que tantos estadounidenses sigan votando a Donald Trump? Cuando tú te haces esa pregunta, ¿qué te dices a ti mismo? Pues muy difícil encontrar una respuesta, ¿no? Yo creo que los politólogos es un misterio para nosotros, quizás a lo mejor no para Daniel, pero desde luego para mí sí que lo es, y yo creo que para la mayor parte de la profesión, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que tiene muchísimos, no solo simplemente tiene fallos, sino que ha cometido delitos, una persona a la que no nos fiaríamos para ningún tipo de trabajo público, no nos fiaríamos que estuviera de vigilante en la guardería de nuestros hijos, no, desde luego no lo aceptaríamos como celador en un hospital público, y sin embargo lo votamos para el cargo de mayor responsabilidad en Estados Unidos y en el mundo. Es un auténtico misterio. Dicho esto, yo más que los trabajos o los factores de los que se está hablando mucho, las redes sociales, la desinformación, etcétera, a mí me gustaría volver a las explicaciones clásicas de los fundamentos, sobre todo los fundamentos económicos. Yo creo que hay un trabajo que está circulando en estas últimas horas, un trabajo desde hace ya bastante tiempo, en el cual unos expertos empezaban a pronosticaron el resultado de estas elecciones, no basado en las encuestas. Se han hecho muchísimas encuestas a los ciudadanos, más de 800.000 americanos han sido encuestados y sin embargo apenas el acierto no ha sido francamente muy bueno. Han vuelto a subestimar el voto a Trump y sin embargo lo que hacía este trabajo es no mirar las opiniones públicas, mirar a la opinión pública, pero en una cuestión muy concreta. Lo que miraba sobre todo es a los datos económicos. Este tipo de modelos eran muy frecuentes hace unos años y ahora creo que se van a volver a poner de moda. Miran básicamente cuál es la situación de la economía, y en este caso la inflación es muy importante, para las probabilidades de reelección del partido que está en el gobierno. Y la idea es básicamente los ciudadanos, cuando consideran que el partido que está en el gobierno no está haciendo una buena tarea en la gestión económica, buscan a la alternativa, aunque esta fuera Trump. Y lo que predecía este modelo es con una precisión prácticamente absoluta, ha acertado mucho más que las encuestas y efectivamente pues anunciaba la victoria de Trump en todos estos estados bisagra donde ha arrasado. Entonces, por lo que sea, los americanos han considerado que durante los años de Trump se vivía mejor, como mínimo el poder adquisitivo ellos veían que era mayor, y la inflación ha castigado mucho a Biden, ¿no? Esto creo que es muy importante subrayarlo. Las redes sociales sí que han importado, pero fijemos la paradoja de que los demócratas han invertido muchísimo más dinero en redes sociales
Estamos hablando de los bulos y la desinformación que ha habido por parte de los republicanos, la red Twitter, Elon Musk, etcétera. Nos olvidamos de los millones que han puesto los demócratas con unos equipos muy sofisticados para tratar de targetear a un grupo concreto de jóvenes y de personas a las que pueden alcanzar con un mensaje de TikTok o de Instagram, etcétera, y al final eso no ha funcionado mucho, no ha surtido mucho efecto, y lo que sí que ha resultado es una forma de comunicación que es vía Internet, pero que se asemeja mucho más a la radio clásica tradicional, que son los podcasts, las entrevistas con Joe Rogan, del candidato Trump o de Elon Musk, y este mensaje mucho más personalizado, ha llegado a los ciudadanos, ¿no? Y es un formato mucho más simple. Entonces yo creo que daría más importancia a esta forma de comunicar directa, muy personal, más que a los fakes y a los bulos, etcétera, ¿no? Joe Rogan, que si no me equivoco es el podcast más escuchado del mundo. Si no me equivoco también creo que Spotify le paga $100.000 a la semana a este podcaster por la emisión que tiene en ese momento. No sé si, Daniel, tú puedes resolver el misterio que ha planteado Víctor, y en cualquier caso, ¿por qué en países democráticos van triunfando, en el caso de Estados Unidos es muy evidente, candidatos que parece que lo único que hacen es cuestionar precisamente esa democracia? Bueno, lo que estamos viendo por doquier en todos los países occidentales es que los gobiernos son poco duraderos. Es decir, que los partidos que están en el gobierno en las siguientes elecciones suelen tener muchas dificultades para mantener el poder. Y esto yo creo que nos dice que hay una crisis de la política como tal. Hay una especie de impotencia de la política para intervenir en la realidad, para transformar la realidad, para que la gente sienta que incide de una manera positiva en sus vidas. Yo creo que esto se debe en gran parte a que ha habido cambios muy importantes a muy largo plazo, en las últimas cuatro décadas y media, de un debilitamiento de los estados. Ese consenso que hubo después de la Segunda Guerra Mundial entre el Estado y el mercado, con estados fuertes, donde se ponía mucho énfasis en la redistribución de los recursos, en la igualdad, aunque eso limitara a veces la capacidad de crecimiento de las economías, propiciaba sociedades mucho más cohesionadas y homogéneas. En los últimos años lo que estamos viendo es que hay una impotencia del Estado frente a otros actores, fondos de inversión, empresas multinacionales, redes sociales, multitud de iglesias evangélicas de todo tipo. En fin, hay una serie de actores que limita mucho el margen de maniobra del Estado, la capacidad que tiene el Estado para erigirse como una fuerza importante a la hora de determinar el rumbo de la sociedad y de la vida de las personas. Y luego, por otro lado, pues es verdad que estamos en un entorno comunicativo, como se decía previamente, en el que hemos pasado de unos pocos medios de referencia, unas jerarquías muy claras, pues a un modelo mucho más disperso, mucho más caótico, donde se ha perdido un poco ese respeto reverencial que había hacia la autoridad, hacia ciertos líderes de opinión, hacia ciertos intelectuales. Ahora parece como que hay un mare magnum de opiniones, hay una serie de estímulos constantes que tienen que ser creados, porque claro, este es un entorno también muy competitivo con tantos medios digitales, hay la necesidad como de crear apelaciones emocionales constantes y claro, como consecuencia pues se ha ahondado en un tipo de política muy espectacular. Ya esto lo teorizó Guy Debord hace 50 años, 70 años, pero en estos últimos tiempos todo se ha intensificado mucho. Claramente lo emocional prima sobre lo racional y, claro, pues aparecen populistas, aparece gente que pone en entredicho la democracia, la política convencional. Por un lado, basándose en ese hecho objetivo de que la política es cada vez más impotente y, por otro lado, pues amplificando emocionalmente la percepción de malestar que tienen los ciudadanos. Una última cosa que os quería preguntar a los dos. Para países como España, democracias europeas o de América Latina que nos están viendo ahora, receta para resistir una presidencia de 4 años de Donald Trump. ¿Qué es lo que hay que hacer, Víctor? Pues
Yo creo que primero de todo estar tranquilos. Creo que en general los cambios democráticos, siempre y cuando no supongan una subversión del orden constitucional, y eso parece muy difícil que se pueda producir en Estados Unidos, a diferencia de otros sistemas presidenciales latinoamericanos, donde una vez se ha nombrado una persona con unas ciertas tendencias autoritarias, es posible que esta persona reforme la Constitución y pueda aspirar a un tercer mandato. Eso es prácticamente, yo creo que imposible en Estados Unidos. Creo que hay que confiar en los pesos y contrapesos que tiene el sistema americano. Hay que también distinguir dos cosas. Una cuestión es un líder con tendencias autoritarias y otro es un régimen autoritario. Es decir, el primero no tiene por qué convertirse en el segundo. Si existen esos pesos y contrapesos dentro de su propio partido también. No tengo claro yo que los incentivos de muchos republicanos, de un senador de Nevada o de un congresista de Minnesota, pasen por subvertir el orden constitucional. Yo creo que lo han elegido para otras cosas. Lo han elegido ciudadanos de clase media, unos ciudadanos que tienen una renta per cápita de $85,000 anuales, con lo cual yo lo veo complicado, y simplemente yo creo que hay que aprovechar las oportunidades que nos dan algunos problemas. Por ejemplo, si hay un replanteamiento de las funciones de la OTAN, pues quizás es hora de que los europeos nos pongamos las pilas y o bien decidamos por fin montar un sistema de defensa propio, o bien decidamos apoyar y arrimar el hombro debidamente en proporción a nuestro PIB y en proporción a nuestras capacidades a la OTAN. Con lo cual yo, en este sentido, estaría tranquilo. Es verdad, lo que me ha gustado mucho lo que ha comentado antes Daniel, de que casi todos los gobiernos están cayendo. Eso es una advertencia que puede pasar. Es decir, es más probable una victoria de Le Pen, que Le Pen sea Marine Le Pen presidenta de Francia después de que Trump haya sido elegido, porque hay una cierta normalización de discurso populista, y eso sí que es algo preocupante. Y es curioso, ¿no? Porque decía Daniel con mucho sentido que casi todos los gobiernos caen. Y es que prácticamente no se me ocurre ningún gobierno que haya gestionado la pandemia en la democracia, quitado el español y el griego quizás, que hayan sobrevivido, ¿no? Porque hay una especie de tsunami. Pero hemos de convivir con eso, y también hemos de tener en cuenta que sí que el triunfo de los populistas es el triunfo de la emoción sobre la razón, pero los que no hemos votado populistas también nos emocionamos, y de hecho había mucho miedo entre los votantes de Harris. Seguramente han derramado tantas o más lágrimas como hubieran derramado Trump en el pasado. Es decir, la emoción nos atañe a todos, hay que saber gestionarlo e intentar que el mensaje sea lo más constructivo posible. Pero yo no sería catastrofista sobre las consecuencias que pueda tener. Hay que ser cauteloso. Es verdad que el populismo va a recibir una especie de impulso, pero las sociedades son muy diferentes, ¿no? Y por qué ha votado la gente a Trump no tiene... la relación en Estados Unidos es mucho más complicada de la que puede tener en Europa, y hay que estar muy orgullosos, creo que, de nuestros sistemas parlamentarios multipartidistas, que hacen mucho más difícil que se pueda encumbrar a un líder autoritario en un sistema presidencialista, y aún así confío en el americano. O sea, toda la evidencia indica que nunca ha caído una democracia con una renta media tan alta y con tantos años de experiencia como la americana. Así que, bueno, mantengamos la esperanza. ¿Cuál es tu receta, Daniel? Bueno, a mí hay una frase de Saramago que me gusta mucho. Él decía que la derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva, y en cambio la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva. Y digo esto porque en este tipo de situaciones siempre el temor que tiene la gente de que se perpetúen estos procesos es muy alto. Lo que más miedo da es que se inicie un proceso irreversible, digamos, ¿no? Y que sea como muy a largo plazo. Y bueno, en línea de lo que decía Víctor, estamos viendo cómo el tiempo se ha acelerado mucho, ¿no? en los últimos años. Los ciclos políticos duran muy poco y ya se está empezando a sembrar la semilla de la reacción que en unos años acabará con Trump. Esto no va a ser para siempre. No. Lo único preocupante en este sentido son los cambios en el Tribunal Supremo. Es posible que se vuelvan a producir 2 relevos durante este mandato, y eso sí que es un poco preocupante. Pero más allá, yo también coincido con Víctor, tampoco sería demasiado catastrofista. La sociedad norteamericana es una sociedad muy diversa, está prácticamente partida en 2 mitades. Como bien decía Víctor, el sistema mayoritario nos puede hacer creer que ha habido un tsunami pro-Trump, y realmente ha sacado un 51% de los votos. O sea que
que tampoco esto quiere decir que la sociedad norteamericana sea trumpista, fervorosa, ni mucho menos. Y bueno, pues vamos a esperar los primeros pasos que da, y yo estoy seguro de que la sociedad norteamericana va a desarrollar el antídoto, va a desarrollar una oposición fuerte a este gobierno de Donald Trump. Daniel, Víctor, gracias por vuestro optimismo y sobre todo gracias por estar en el programa. Gracias a ti, Carlos.